Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro Tú y tu casa capítulo tecnología. Estamos en nuestro cuarto programa y como en las ocasiones anteriores nos acompaña nuestro querido Sneider Rojas, a quien saludo. Sneider, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jairo, muchas gracias por esta invitación y bueno, por esta nueva oportunidad de compartir con los hermanos sobre este tema tan importante. Bien, el tema que nos convoca esta noche es el teletrabajo. Y vamos a cambiar un poquito la dinámica o darle un poquito de variación a la dinámica que hemos tenido en las últimas tiempos de Tú y tu casa, capítulo tecnología. Y vamos a conversar, hacerlo un poquito más conversadito y basado en la experiencia que hemos tenido. Tanto en el caso de Snyder como en el mío, nosotros hemos tenido que migrar, no muy a gusto, por lo menos en mi caso, a este tema del teletrabajo. Y queremos compartir algunos conceptos basados también o alimentados más bien por nuestra propia experiencia, de lo que ha significado para nosotros estas 3 semanas ya de teletrabajo y hablar un poquito alrededor de las ventajas que hemos encontrado, pero también de los peligros y desafíos que enfrentamos con este tema del teletrabajo. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te ha ido, Snyder, con el asunto del teletrabajo? Cuéntanos un poquito de tu experiencia y cuéntale quizás a la gente que se conecta con nosotros y no te conoce, qué es lo que tú haces y cómo estás ahora haciendo eso desde tu propia casa. Bueno, mi principal función o mi principal labor es ser docente universitario, ¿no? Entonces, la universidad tuvo que enfrentarse a no tener la oportunidad de dictar clase presencial, sino irse a todo este tema de la educación virtual. Y aunque la educación virtual en teoría ya está hace mucho tiempo caminando, una cosa es suprimir totalmente la presencialidad y terminar volcándose a todo este proceso virtual. Ha sido difícil y bueno, yo gracias a Dios me siento una persona afortunada porque tengo cierta familiaridad con la tecnología, pero sé que muchos de mis colegas ha sido todo un redescubrir, les ha tocado capacitarse, les ha tocado en medio de, en cualquier momento, cualquier capacitación, recibirla. Entonces ha sido demasiado rápido, demasiado abrupto y con muchas exigencias, ¿no? Ya tener que pensar, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿De qué manera lo hago? La dinámica tan diferente que es el dar una clase de manera virtual a de manera presencial. Incluso para los mismos estudiantes ha sido difícil, ¿no? Yo siempre he dicho que este periodo les va a servir a unos para ratificar la presencialidad, pero a otros les va a reafirmar la virtualidad. Entonces ha sido una experiencia y yo creo que muchas cosas van a cambiar después de toda esta contingencia. Bien, bueno, en mi caso, para aquellos también que están ahí viéndonos por primera vez, pues yo trabajo en el Ministerio Pastoral, soy pastor en el Redil del Sur y bueno, uno de los asuntos que esto ha traído es que precisamente yo no estaba acostumbrado a trabajar desde mi casa, tengo 2 niños pequeños, por lo que la casa no es un ambiente en el que me pueda concentrar realmente y mi oficina pues estaba en la sede de la iglesia, por lo que ha sido un enorme desafío el poder encontrar un espacio donde pueda realmente concentrarme y pensar y orar y como estar concentrado en lo que tengo que hacer. Así que, como te decía hace un momento, en mi caso, y creo que también es tu caso, no ha sido quizás algo que buscaríamos por nosotros mismos o a lo que nosotros nos moveríamos, contrario a lo que quizás han pensado algunos, de que esto del teletrabajo quizás es el escenario ideal para uno trabajar. Yo después de esta experiencia diría que no es algo que yo desearía para mi propia realidad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú creerías Bueno, que en tu caso esa es una realidad deseable para ti? yo creo que, bueno, en mi caso, si tuviera las condiciones para, sí, a mí de cierta manera me ha gustado, ¿no? Pero si tuviese bien las condiciones, ¿no? Es decir, si tal vez tuviera un espacio mucho más reservado, tuviera, porque de una u otra manera la virtualidad también nos ayuda a solventar unos problemas que socialmente tenemos, ¿no? Por ejemplo, el transporte, por ejemplo, las horas que se pueden dedicar para el desplazamiento en una ciudad, ciudades que cada día están más grandes, que cada día están más congestionadas, el bullicio, o sea, pueden haber asuntos. Por ejemplo, en este periodo de tiempo, pues he podido retomar un poquito más la lectura, he tenido unos breves espacios,
me ha gustado mucho el tema de poder tener más tiempo con los niños, compartir con los niños. Entonces, eso tiene ventajas, ¿cierto? Pero otra vez, yo creo que en el caso tuyo, en el caso mío, y algo que tú también mencionas ahí, es el tema de que somos de una u otra manera parte del grupo bendecido y privilegiado que nuestra formación, nuestro trabajo, lo podemos hacer en casa. Pero hay que también tener mucho cuidado porque es que esa no es la realidad general laboral, por ejemplo, en esta sociedad. Hay un altísimo, altísimo porcentaje de personas que en este momento no les dieron teletrabajo, les cortaron el contrato o les dieron unas vacaciones anticipadas ¿cierto? o incluso también escuché en algún momento que también les dieron una licencia no remunerada. Es decir, son personas que, hombre, no los puedo tener aquí en la fábrica, pero tampoco puedo mandarlos a hacer nada a la casa. Entonces tengo que cortarles el contrato. El teletrabajo también hay que entenderlo como la gran mayoría de los usos tecnológicos son antidemocráticos. Esto no es para todo el mundo. Es para cierto grupo de la población y es para ciertas funciones. Ahora, el teletrabajo también va a cambiar mucho la dinámica de cómo las empresas van a evaluar el trabajador. Y hay muchas empresas que en este momento se han dado cuenta de lo rentable que es para ellas el teletrabajo. Porque ya, por ejemplo, la empresa no tiene que invertir en infraestructura, no tiene que invertir, por ejemplo, en administración, no tiene que invertir ni siquiera, hablándolo coloquialmente, ni comprar jabón para los baños, ni siquiera papel higiénico, porque eso ya se tiene en la casa. Es el empleado quien asume los costos de eso. El aumento del tinto en la casa ha aumentado porque ya no tomamos el tinto de la oficina que lo pone la oficina, sino que es nosotros quien ponemos el tinto. Los costos Entonces, administrativos las se han empresas se van trasladado. a dar cuenta que hay muchas funciones que son económicas para ella y que eso aumenta la rentabilidad. Entonces, esto va a transformar, yo estoy completamente seguro de eso, esto va a cambiar la forma como trabajamos y la forma como las empresas ven el trabajo, ¿no? Sí, mencionabas algunas de las ventajas y yo coincido contigo en que sí hay ventajas. Si bien es cierto, quizás en mi experiencia es más lo desafiante que las ventajas, pues realmente sí hay. El asunto de que tú mencionabas del tiempo, creo que hay una realidad que, por lo menos en las ciudades grandes como las que nosotros vivimos, el Valle de Aburrá, particularmente que es donde estamos nosotros, Medellín y toda el área metropolitana, pues el tráfico es una cosa muy, muy loca y creo que el ahorrarnos esas largas distancias en tacos, en trancones, en embotellamientos, pues es una gran ventaja y en un sentido pues es tiempo que podemos quizás producir más. Ah, también el asunto de lo que tú mencionabas, la reducción de los costos administrativos, por llamarlos de alguna manera, que las empresas en un sentido adquirían con empleados dentro de instalaciones. Así que sí hay algunas ventajas de esta realidad. Tú has mencionado ventajas tanto para el empleador como para el empleado. ¿Hay algunas otras ventajas que tú percibes de este modelo que pudiéramos quizás mencionar esta noche? Pues yo pensaría también en el asunto de la exigencia en las competencias y en las habilidades para el teletrabajo. Es decir, hoy más que nunca se tiene que reafirmar el hecho de que usted tiene que ser disciplinado, ¿no? El hecho de que tienes que implementar algunas técnicas o algunas fórmulas para poder ser productivo. Ahora, el problema también tiene que ver con que estando en casa hay mayor, tú lo mencionabas ahorita, hay mayor tensión, hay mayor distracción, hay menor posibilidad de concentración, ¿cierto? Y en trabajos donde se requiere de pronto estar muy, muy pendiente porque estoy leyendo, porque estoy analizando, porque estoy cruzando información, pues que llegue el niño a que se me rompió esto o que mi hermanito no me hizo esto, bueno, eso distrae demasiado. Yo creo que se aumenta también en estos casos la tensión a que no hice lo que debía haber hecho. Y eso tiene que ver porque al final del día te sentís cansado, te sentís estresado, pero cuando haces un repaso de lo que tenías que hacer, te das cuenta que no lo lograste precisamente por toda esa cantidad de distracciones que tuviste. Entonces, hay una exigencia mayor en relación a las competencias, hay una exigencia mayor en relación a las habilidades, hay una exigencia mayor, ¿cierto?
Otro elemento que juega aquí es que yo creo que el teletrabajo se sustenta en la confianza. La Ujú. confianza que debe tener un empleador al mandar al empleado con una función y esperar que el empleado la haga sin la supervisión que generalmente ha tenido. Y la otra es la confianza que tiene el empleado de que con sus conocimientos, con sus capacidades, en medio de sus recursos, también pueda lograr eso. Entonces, hay exigencias muy importantes en ese sentido. También hay unos límites, ¿no? El altísimo riesgo, por ejemplo, de ya no saber a qué horas entro a trabajar y a qué horas salgo. Ujú. El otro riesgo es que hay empleadores, perdón, que van a asumir una posición de muchísimo más persecución o abuso, porque van a estar llamando a horas que supuestamente no debería estar llamando. Entonces, ahí también hay grandes desafíos en eso. Pero yo creo que hay un elemento muy importante y tiene que ver es con la confianza. Que podamos de una u otra manera hacer las cosas, no porque nos vean, sino porque estamos comprometidos en lo que estamos haciendo. Correcto. Yo estaba pensando mientras hablabas en que quizás una de las cosas que hemos venido descubriendo, y creo que es el caso de muchos, como te decía, en mi gremio, hemos tenido la posibilidad de compartir en varias reuniones a través de esas plataformas precisamente con pastores amigos, y todos coincidíamos en lo siguiente. Creíamos al inicio, pensábamos que qué vamos a hacer. Es decir, o sea, ¿qué vamos a hacer? No nos hallábamos trabajando desde la casa porque pensábamos cómo vamos a hacer una visita, una consejería, pensábamos que la carga laboral se iba a reducir, pero lo que hemos descubierto en la práctica es que la carga laboral se incrementa y que hemos Sí, trabajado aún mucho más de lo que normalmente lo hacíamos. Pero sí hay como un preconcepto, una visión en la sociedad en general que quizás no ha vivido esta dinámica de que el que hace teletrabajo trabaja menos, y creo que ese es uno de los mitos que quizás deberíamos desmontar. Pero precisamente sí, total. en ese punto quisiera que habláramos un poco, Snyder, respecto a tratar de encontrar algunas buenas prácticas de teletrabajo, porque, por ejemplo, en mi experiencia ha sido precisamente eso que tú estás mencionando. Me es difícil como hacer una agenda de saber que me voy a sentar al computador y voy a trabajar en la mañana de tal hora a tal hora y voy a hacer esto y voy a tomar mis 2 horas de almuerzo y luego voy a hacer esto otro, como quizás estaba más organizada mi agenda antes de toda esta situación. Entonces, si pudiéramos hablar de algunas buenas prácticas de teletrabajo, ¿cómo podemos, en medio de esta realidad, ya sea que nosotros la idealicemos y dijéramos, me encantaría seguir así el resto de mi vida, o no, dijéramos, no, una vez se acabe este asunto de la cuarentena, yo vuelvo a mi oficina, vuelvo a mi lugar de trabajo, sea cual sea la situación, ¿qué recomendaciones podríamos dar para quienes nos ven sobre buenas prácticas que pudiéramos tener en este asunto del teletrabajo para finalmente a disfrutarlo y hacerlo de una mejor manera? Bueno, yo creo que un elemento es no renunciar a la planeación. Yo creo que otra vez, más que nunca, tú necesitas ser disciplinado y la forma de una u otra manera de llegar a esas disciplinas tiene que ser con la planeación. Ahora, esa planeación tiene que ser muchísimo más flexible, porque otra vez vas a tener muchísimos mayores elementos que van a ir en contra, por decirlo así, de esa planeación, pero no renunciar a ella. Yo he leído algunos artículos durante este tiempo y uno, por ejemplo, recomendaba es continúe, por ejemplo, manteniendo la rutina diaria. Es decir, cuando uno generalmente tenía que salir para el trabajo, pues primero se levantaba más temprano, hacía el devocional o se tomaba el tinto, ¿cierto? Preparaba todo para salir, se bañaba, se alistaba para salir. Uno de los riesgos con toda esta es que esa rutina se rompe, ¿no? Primero empiezas a levantarte a horas más, un poco más frecuentes, es decir, se va a levantar siempre, pero el asunto tiene que ver es con que no va a ser siempre a la misma hora, porque no estás calculando el tiempo. Ya antes tenía la noción de que necesito tanto tiempo para llegar al trabajo, ahora no. Entonces, la idea es, no, trate de mantener la misma rutina. Y ese tiempo que de pronto tenías en desplazamiento, pues que lo aproveches en algo de pronto más constructivo. Por ejemplo, leer. Siempre te quejaste de no leer. Bueno, este es un buen momento para que en esa hora que estabas gastando en el transporte público, pues de pronto lo inviertas en leer. Cosas de ese tipo. Pero la idea es mantener la rutina.
bañarse, una cosa súper curiosa que parecería, pero el asunto es que la rutina del baño también se va trasladando, se va cambiando, ¿cierto? Porque ya no hay la tensión, ya no hay presión de si me ven o no me ven, ¿cierto? Mm, Entonces el asunto también tiene que ver con ahí. Los artículos mencionaban eso, trate de mantener las rutinas que mantiene siempre, vístase, obviamente no como si fuera a salir porque nadie lo va a hacer de esa manera, pero trate de también mentalizarse y tener una vestidura que no sea tan informal, que no se sienta tan en vacaciones, sino por el contrario, que le ayude físicamente a entender esa realidad. ujú. Y un elemento, y eso lo escuché esta tarde en una conferencia que estaban dando en la Universidad de Antioquia sobre factores psicosociales en el teletrabajo. La expositora, una especialista chilena, hablaba de que usted tiene que tener en cuenta que puede sentir más presión, puede sentir más ansiedad, puede incluso deprimirse más porque Mm, estás trabajando en casa. Porque hay factores en el trabajo por fuera de casa que de una u otra manera ayudan a una mejor salud mental. Por ejemplo, las relaciones interpersonales. El hecho de que puedas llegar a un ambiente, saludar a otros, ver a otros, la famosa conversación, por ejemplo, en la cafetería o los comentarios, aquí no tienes con quién tener eso, ¿no? Puedes salir en una oficina, tú sales de una reunión estresante y puedes compartir con otros compañeros la misma tensión y de una u otra manera disiparla. Cuando estás trabajando en casa no tienes eso. Y si a eso le agregas que no tienes una buena relación de pronto, o muy estrecha, o tal vez tu esposa o tu cónyuge no sabe de qué trabajo, pues la tensión es mayor porque se pierde como que tengo que explicarle todo lo que estoy viviendo, tengo que explicarle todas las implicaciones para que me pueda medio entender de lo que estoy viviendo. Entonces, recomendaba a la especialista de que haga videoconferencias con sus compañeros de trabajo para hablar, ¿cierto? Del trabajo, para hablar de lo que hablaban. Yo lo he experimentado con un compañero en la universidad, un colega amigo que está conmigo en un grupo de investigación, y ha sido de verdad relajante, ¿no? Y hablar de, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Uy, no, esto está muy duro, esto está muy fácil, o cómo lo estás haciendo. E hemos ido intercambiando, venga, ¿qué te ha servido a ti? ¿Qué me ha servido a mí? Y eso también ayuda. Entonces, también fortalecer relaciones laborales con otros que están haciendo y viviendo lo mismo que tú, ayuda muchísimo en esta época. Sí, cierto, sí, eso ayuda. Nosotros, de hecho, lo hacemos, tratamos de tener reuniones por este medio, por plataformas virtuales para mantenernos ahí como al tanto y chequear cómo estamos. Yo estaba pensando también en la preparación del espacio. En mi experiencia creo que ha sido quizás uno de los desafíos más importantes. Uno no estaba acostumbrado, o en mi caso, a tener oficina en la casa. Y si tú no estabas habituado a eso y no tenías un espacio que era como tu espacio sagrado de silencio y donde no entres sin avisar y todo esto, sino que toda tu casa era pública hasta el baño, te es difícil ubicar un lugar. Y creo que ese ha sido quizás uno de los desafíos, y quizás creo yo que es un asunto muy importante que pudieras asegurar. Encontrar un espacio en tu casa donde puedas asegurar que vas a estar allí concentrado, que tengas la capacidad de tener allí lo que necesitas, cosas tan sencillas como una buena silla, que el equipo esté a la altura que se debe para tener una buena posición, que haya buena conectividad a Internet, asuntos también como que tienen que ver con el entorno, con el ambiente. Creo que también ayudan mucho para hacer de esto una experiencia mucho más disfrutable, por decirlo de alguna manera. Y pensaba en lo siguiente, y quisiera preguntarte cómo lo has hecho tú, porque una vez uno entiende el concepto y uno se adapta a esta realidad del teletrabajo, eh, no obstante, también es importante poder comunicarlo a los que están en la casa, porque ellos también se ven afectados con mi realidad. Si Total. quizás yo pueda ya entenderlo, yo pueda captar el asunto para mi propia realidad y haber hecho los ajustes en mi propia agenda y vida, pero también creo yo que la esposa, los hijos, en un sentido tienen también que tener un proceso de adaptación y de comprensión de que papá no está en vacaciones, ¿verdad? ¿Cómo has hecho tú para lidiar con eso, con tus hijos y con tu esposa, y para sumarlos a ellos en este asunto del teletrabajo y de la comprensión de lo que significó este cambio de dinámicas en casa?
Yo creo que lo hablamos en una de las sesiones anteriores en el asunto de que esto es una oportunidad muy buena para fortalecer la comprensión de lo que tu cónyuge hace. Yo creo que eso es fundamental, es decir, hay una oportunidad muy buena en todo esto para que vean tus hijos, vea tu esposa lo que tú haces y la forma en que tú lo haces, ¿no? Y irlos también a ellos preparando, irlos a ellos también, mira, este es trabajo, ¿cierto? Estoy trabajando y es un momento de trabajar. Eh, es complejo, ¿no? Porque de una u otra manera hay distracciones, hay tensiones, ¿no? Y ellos, en mi caso, por ejemplo, que son demasiado pequeños, pues no alcanzan como a comprender totalmente, pues la responsabilidad que tengo frente a cuando estoy dando una clase o estoy conectado, ¿cierto? La necesidad de que por favor no griten o no jueguen o no lloren o no peleen tanto. Bueno, es complicado, pero hoy, por ejemplo, pasó una anécdota muy bonita y es que pues tuve que prestarle el computador a mi hija, la niña, para que se conectara en clase, porque las clases también están siendo virtuales en este momento, ¿no? Entonces, Julie tuvo que salir y le presté el computador a la niña. Y cuando le fui a dar el computador para conectarla, la niña me dijo, ay, voy a trabajar. Ay, y entonces se metió como en el juego, ay, yo estoy trabajando. Y eso me pareció bonito, porque ella se dio cuenta, o al menos yo me pude dar cuenta, de que ella se está dando cuenta de que cuando yo estoy en el trabajo, estoy frente a un computador, ¿cierto? Y estoy trabajando. Ahora, yo creo que el riesgo ahí es estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Eso también creo que es nocivo. Yo reitero que es muy, muy importante el tema de guardar reposo, ¿no? Y que ellos identifiquen que hay unas horas para trabajar y que hay unas horas para no trabajar. Esta es la hora del juego, vamos a jugar. Y esta es la hora de trabajo, papá tiene que trabajar, ¿no? Y el fin de semana, el domingo sagrado, no trabajo. No me ven cogiendo un computador, no me ven cogiendo absolutamente nada que esté relacionado con mi trabajo. Entonces, eso a ellos yo creo que les va ayudando a entender que hay cosas, que hay tiempo para todo, como lo dice la escritura, pero también es un asunto de que ellos también se ven involucrados en que es un trabajo colaborativo y que entienden de que esto es necesario porque de ello dependemos todos. Entonces yo creo que eso es una muy buena oportunidad, involucrar a la esposa, involucrar a los niños, involucrar a los hijos en todo esto, ¿no? Y lo que tú dices, tener un espacio separado para, ¿cierto? Y otra vez, ¿no? No dejar que ese espacio se te llene del reguero normal que a veces mantenemos en casa. Que esa es otra cosa que me he dado cuenta. Las empresas se van a ahorrar mucho en aseo, porque ahora uno es el que tiene que llegar a asear el lugar. Entonces yo soy el que tengo que llegar a barrer, yo soy el que tengo que llegar a ordenar mi puesto de trabajo. Entonces yo creo que eso también es muy importante, separar un lugar, separar tiempos e involucrar a todos en eso, ¿no? Y eso ayuda. Yo, en ese sentido, yo me he sentido bastante bendecido con los niños y con mi esposa, que se ha podido como involucrar un poquito más en lo que yo hago y en la forma en que lo estoy haciendo. Excelente. Sí, y una vez creo yo que teniendo esos asuntos claros, también yo creo que es importante el escenario de la socialización, es decir, poder hablar sobre el tema. No asumir que ellos lo entienden, no asumir que para ellos es claro, sino sentarnos y hablar y explicar, mira, yo voy a estar de tal hora a tal hora, voy a estar en este espacio, voy a entrar a una reunión, por favor, silencio, tengo que grabar algo, etcétera, que haya un asunto de socialización, porque muchas de las frustraciones, creo yo, tienen que ver con que asumimos que el otro entiende y que el otro sabe, y no Sí, necesariamente es así. Entonces creo yo que el ejercicio de podernos sentar y poder generar un espacio como de empatía y de comprensión mutua, de que finalmente pues hay algo que ha cambiado en casa y que juntos debemos estar montados en un sentido en el mismo bus, subirnos al mismo bus y entender que esto significa un cambio para toda la familia, pero que podemos hacerlo juntos y que podemos en un sentido disfrutarlo juntos. Y también creo que no hacernos los locos. Yo creo que una de las cosas que esto, el desafío de esto es terminar haciendo más de lo que debemos y hacernos trampas a nosotros mismos. Si les comunicamos a nuestros hijos que a las 5 de la tarde ya papá salió de trabajo, que sea verdad y que no nos encuentren después a las 6:30 pegados otra vez enviando un correo haciendo una cosa adicional, sino poder cumplir a nuestros compromisos y a nuestra palabra.
Y creo que si nos mantenemos en esa línea, creo yo que vamos a poder terminar entendiendo este rol y saliendo adelante como familia juntos en medio de esta realidad. Bien, para ir terminando, ¿qué tal si reflexionamos un poquito en torno a la palabra del Señor? Tú me decías hace un momento antes de empezar esta grabación y hablábamos del texto de un texto de Colosenses. ¿Tú quisieras compartirnos, Snyder, un poco algunas observaciones alrededor de este texto tan precioso que hablábamos hace un momento fuera de cámaras? Sí, sí. El texto es en Colosenses capítulo 3 versículos 20 y 25. Eh, bueno, realmente es desde el 22. Lo que pasa es que Pablo viene haciendo unas recomendaciones, unas orientaciones a los de Colosas, y en el versículo 22, pues está hablando desde el aspecto laboral, ¿no? Le ha hablado a los hijos, le habla a los padres, pero ahora le habla a los trabajadores de la época. Son los esclavos, ¿no? Ninguno de nosotros nos identificaríamos, aunque a veces nos sentimos como tal, pero Ujú. obviamente no nos identificamos con esa forma. Pero es el aspecto laboral. Y a mí me agrada mucho que Pablo en este caso dice, obedezcan en todo a sus amos terrenales, su gerente, su presidente, su director, no solo cuando ellos lo estén mirando. Eso es algo que lamentablemente como cultura latinoamericana tenemos muy encima, ¿no? Estamos muy acostumbrados a trabajar cuando Policía. nos ven, ¿cierto? Y hacer las cosas porque nos están viendo, pero ahora tenemos un escenario diferente, ahora tenemos un desafío diferente y es que el jefe no está encima, el Ujú. jefe no nos puede ver, ¿no? Pero entonces el consejo es como si ustedes quisieran ganarse en el favor humano, sino con integridad de corazón, por respeto al Señor. Yo creo que más que nunca, ¿no? Hoy es el asunto de la honestidad, de la transparencia, lo que les mencionaba ahorita hace un momento, ¿no? El tema de la confianza. Han confiado en mí y de una u otra manera yo soy responsable de esa confianza, ¿cierto? Y el versículo 23 es todavía mucho más orientador y dice, hagan lo que hago, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Y ahí es donde yo creo que debemos ampliar mucho más esto, ¿no? Hay tensión, hay ansiedad, hay aflicciones, preocupaciones, incertidumbres, pero el tema es, pensemos en que al final Dios es el que nos está cuidando en esto. Es Dios el que nos está guiando, es el Dios el que nos está ayudando y nos está impulsando a algunos a hacer cosas que antes no hacíamos, pero también a otros invitándolos a pensar sobre lo que van a hacer. Entonces yo creo que es una muy buena opción también, ¿no? Trabajar pensando como que el Señor es el que está presente. No es el dueño de la empresa, no es el director, no es el gerente, sino es el Señor mismo quien está mirando nuestra labor. Y que lo hagamos de buena gana, que le metamos ánimo, esmero, empeño, a pesar de los cambios y de las propias dificultades que podemos tener en esta época. Yo creo que este pasaje me relaciona mucho en relación a lo que estamos viviendo hoy en día. Excelente, Snyder. Muchas gracias por compartirnos eso y bueno, quiera Dios que podamos ser hallados así, siendo fieles en lo que hacemos, a pesar de que los ojos de nuestros jefes no están ahí, saber que los ojos de Dios están sobre todos nosotros y en todo lugar y finalmente todo lo que hagamos, como dice otro texto de la Escritura en los Corintios, Pablo le dice a los Corintios, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Así que así sea que nosotros seamos hallados mientras trabajamos. Muchas gracias, Sneir. Esperamos que esto sea de ayuda para aquellos que están también, igual que nosotros, lidiando con este asunto del teletrabajo y que podamos, a través de estos consejos, haber sido útil de parte de Dios para ustedes y bueno, que podamos en un sentido ir creciendo en estas nuevas dinámicas a las que estamos siendo lanzados como sociedad. Muchas gracias, Snyder, por estar esta noche una vez más con nosotros y agradecerte por que hoy es el último capítulo que grabamos por lo menos en esta temporada de Tú y tu Casa Tecnología. Seguramente vendrán otras temporadas y estaremos hablando más adelante seguramente nuevamente. Pero vamos a hacer una pausa aquí, vamos a seguir teniendo este espacio de los sábados, pero vamos a ir ya a otras temáticas. Entonces vamos a entrar a un escenario que estamos llamando Escuelita para el Corazón. Y es empezar a tratar algunos temas de precisamente de eso, del corazón, así como nosotros tenemos teletrabajo y tenemos estudio en línea y tenemos trabajo en línea.
también la oportunidad de ver cómo podemos aconsejar a nuestro corazón en esta temporada en que sufrimos tanto. Arrebatos de ira, ¿verdad? Ansiedad, depresión, suicidio, deseos de suicidio, intentos de suicidio en algunos casos, y temas como estos que están afligiendo nuestro corazón. Queremos abrir una escuelita para el corazón y sentarnos como alumnos del Señor a sus pies para escucharlo a Él a través de su palabra y ver cómo Él aconseja nuestra alma, aconseja nuestro corazón en estos tiempos turbulentos. Así que vamos a empezar ese nuevo programa. Síganos en redes sociales para que ustedes puedan ver un poquito más de información, cuándo arrancamos y demás. También vamos a hacer un capítulo especial sobre homeschooling, que es una dinámica también y que muchas madres están preguntando, muchas familias, sobre este tema de educación en casa. Queremos entonces también hacer un programa con personas que han tenido la experiencia de hacerlo y compartir un poquito alrededor también de esa experiencia. Así que vienen cosas muy lindas en el espacio de los sábados en la noche en nuestro canal de YouTube. Así que síganos en redes sociales para que puedas seguir atento a todos estos programas. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas inmediatamente termine este video para que puedas recibir las notificaciones de los videos que estamos desarrollando y los contenidos que estamos compartiendo. Así que, bueno, muchas gracias y feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.